Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios estamos ya en la lección número 6 para el 10 de agosto del año 2024 y el título de la lección es De adentro hacia afuera. La lección de esta semana nos va a presentar las diferentes perspectivas, en este caso entre las enseñanzas de Jesús y las ideas o enseñanzas que tenía la gente en su época, tales como escribas, fariseos, en este caso los propios discípulos. Es un contraste, básicamente la lección de esta semana nos presenta un contraste entre el pensamiento de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que a su vez eran también las enseñanzas de la palabra de Dios, frente a las enseñanzas y contrastes que tenía la gente de su época. Entonces, la lección de esta semana va a ser una lección que nos va a llevar a nosotros mismos a pues poner en tela de juicio tal vez muchas cosas que hemos aprendido y que a lo mejor son más desde el punto de vista humano que realmente desde el punto de vista divino. Y creo que la verdad que esta lección nos lleva a reflexionar mucho en estos aspectos y ojalá que podamos realmente comprenderlos y entonces poder ponerlos en práctica en nuestra vida. Y mira, el versículo para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice allí la palabra de Dios: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Es un texto que también lo vamos a abordar en la lección de esta semana, en uno de los días que vamos a estar estudiando, y que pretende realmente mostrarnos lo que es verdaderamente importante, hablando de lo que puede llegar a afectar el pecado en la vida del ser humano. Entonces, la lección de esta semana va a ser una lección llena de muchos contrastes y que nos va a llevar a realmente cuestionarnos lo que tal vez hemos aprendido o se nos ha enseñado. La primera parte de nuestro estudio lleva como subtítulo Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Y mira, vamos a leer Marcos capítulo 7, específicamente iniciando a partir del verso 5. Dice allí la palabra de Dios. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y mira, la respuesta de Jesús es bastante interesante porque dice el versículo 6: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el texto bíblico que en cierta ocasión los escribas y fariseos nuevamente aparecen en escena y le preguntan a Jesús por qué razón sus discípulos no se lavaban las manos. Mira, hay que tomar en cuenta un poco o conocer el contexto, mejor dicho, de la razón por la cual los escribas y fariseos eran tan rígidos en cuanto a la observancia de algunas leyes. Dios había dado ciertas leyes para evitar que entrara la apostasía dentro del pueblo de Israel. Y tristemente el no haber respetado esas leyes que Dios había colocado para su pueblo llevó al pueblo de Israel a la rebelión contra Dios, y por lo consiguiente, como consecuencia de esto, entonces cayeron en la esclavitud, fueron en este caso llevados al exilio, y cuando el pueblo de Israel por fin regresa del exilio, ellos querían pues evitar que nuevamente esto les sucediera, y entonces tristemente es allí donde se van al otro extremo, al punto en donde empiezan a colocar leyes que habían sido realmente impuestas por el hombre, no impuestas por Dios. Y el lavamiento de las manos era solamente una ley que abarcaba a los sacerdotes que servían en el templo. Sin embargo, los escribas y fariseos habían hecho esta ley para todos, y el simple hecho de no lavarte las manos ya contaminaba al ser humano. Y claro, sabemos que hablando en el aspecto de la limpieza, la higiene, lo que es el lavado de manos, pues es algo fundamental.
pero ellos se fueron al extremo a tal punto de que realmente el no lavarse las manos era considerado como un sinónimo de pecado, y por esa razón Jesús les dice que ellos eran hipócritas porque en este caso estaban colocando leyes que eran realmente mandamientos de seres humanos, y que, como citando al profeta Isaías, ustedes me sirven solamente de palabra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús les pone un ejemplo muy claro. Él les dice, miren, la ley indica que se debe en este caso honrar a vuestro padre, a vuestra madre, pero dice él, en este caso ustedes muchas veces toman alguna ofrenda, la ofrecen a Dios, y entonces dicen, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo no te puedo ayudar porque esta ofrenda ya es para Dios. Y entonces desamparan, dice Jesús, a vuestro padre, a vuestra madre, y con el simple hecho de pensar que están sirviendo a Dios, creen que ya es suficiente. Y entonces muestra ese contraste, y por eso Jesús les responde en este caso con la declaración del versículo 14. Dice allí Marcos 7:14, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Mira, Jesús, también cabe mencionar una cosa. En este texto Jesús no nos está hablando, no se está refiriendo específicamente al aspecto de la alimentación. Muchas personas, muchos credos cristianos enseñan que con esta declaración Jesús está desestimando lo que menciona Levíticos capítulo 11. Cabe mencionar que no es así. Realmente no, Jesús no se está refiriendo específicamente a los alimentos. Recordemos que la discusión original estaba basada en lavarse las manos o no lavarse las manos. Esa es la discusión original. No se trata de la discusión acerca de los alimentos, número uno. Número dos, en este caso, al principio Jesús cita la ley de Moisés, lo que quiere decir que Jesús no estaba quitando la ley de Moisés, sino al contrario, la estaba apoyando, incluyendo en este caso el aspecto de los alimentos. Y en tercer lugar, en este caso recordemos que el público al cual Jesús se está dirigiendo es un público meramente judío. Entonces el problema no eran los alimentos, sino el problema era el lavado de las manos. Y en este caso Jesús les está diciendo, miren, realmente no es lo que entra, sino lo que sale. Pero ¿a qué se refiere Jesús? Mira, si nosotros vamos más abajo, específicamente en los versículos 20 al 23, mira lo que dice el texto bíblico. Pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del corazón y contaminan al hombre. Cuando Jesús dice que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que verdaderamente contamina al hombre, se está refiriendo justamente a esto. Se refiere a que dentro del corazón, dentro de los pensamientos del ser humano, es donde se origina realmente la maldad. El lavarse o no lavarse las manos no era algo verdaderamente importante, no era lo que contaminaba al ser humano. Porque, en pocas palabras dice Jesús, tú te puedes lavar muy bien tus manos, puedes hacer el lavado de manos excelente. Pero si al final vas a terminar codiciando a la mujer de tu prójimo, si al final vas a terminar deseándole un mal a la persona que está a tu lado, que te ha hecho algo malo a ti, vas a terminar en este caso hablando mal de otra persona, pues ¿de qué sirve haberte lavado bien las manos? Y eso realmente es el contraste que Jesús pretende mostrarle a sus discípulos y a la gente de aquella época, que verdaderamente no era lo que entraba, sino lo que salía, lo que contaminaba al ser humano. Y esto nos lleva a otra pregunta importante que nos plantea la lección: ¿manos limpias o corazón limpio? ¿Qué es verdaderamente más importante? ¿Qué es verdaderamente importante? ¿Las manos limpias o el corazón limpio? Y es que, mira, como te decía hace unos momentos, muchas veces como seres humanos estamos más preocupados en lo externo que verdaderamente en lo que hay dentro de nuestro corazón. Y mira, esto nos lleva igual a otra interrogante muy importante.
En ocasiones hay tradiciones, hay aspectos que en realidad han sido impuestos por el ser humano, que no son impuestos verdaderamente por Dios. Y a veces el presentarnos estas cuestiones pues realmente hacen de la vida del ser humano o de la vida del cristiano una carga muy pesada para él. Y es aquí donde tenemos que analizar tal vez cuáles pudieran ser algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, pudiera ser en ocasiones la observancia del sábado. Hemos cargado de tantas cosas y nos enfocamos muchas veces más en lo que no debemos hacer que en lo que verdaderamente sí podemos hacer. Nos enfocamos más en que, bueno, no debo trabajar, hay que descansar, hasta a veces lo decimos en broma, hay que descansar conforme al mandamiento, pero realmente, ¿qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos en su día santo? Y como esto hay tal vez muchos otros ejemplos más de tradiciones impuestas más por el ser humano que verdaderamente aspectos o principios que nos enseñen la palabra de nuestro Dios. Muy bien, vayamos entonces ahora a la segunda parte de nuestro estudio, que le hemos colocado como subtítulo Inclusión para los gentiles. Y mira, aquí nos invita a analizar lo que nos dice Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Dice allí la palabra de Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Una mujer cuya hija tenía un espíritu impuro, luego oyó de él y se vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo: por causa de esta palabra, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama y que el demonio había salido de ella. Mira, el texto bíblico nos presenta un momento que en lo personal me había costado mucho comprender, entender, percibirlo, ¿no? Pero al analizar la lección de esta semana y lo que verdaderamente Jesús quiso demostrar a esta mujer, creo que nos ha quedado muy claro ese mensaje de inclusión que Jesús quiso darle, o esa enseñanza que Jesús quiso darle verdaderamente a sus discípulos. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde todos somos diferentes. Hay no solamente diferencia de pensamiento, sino diferencia de cultura, de raza, y hay cada uno y cada cabeza al final termina siendo un mundo totalmente diferente. En el caso de la situación que se le presenta a Jesús, es una mujer de una raza, de una nación diferente, era una mujer gentil. A la vista de los judíos, el ser una persona gentil era sinónimo de ser una persona pecadora, sinónimo de ser una persona que estaba ajena a los pactos, a las leyes de parte de Dios. Pero ante la vista de Jesús era todo lo contrario, y era justamente la enseñanza que Jesús quería dejarle a sus discípulos. Y cuando esta mujer llega ante Jesús, le pide a Jesús que obre un milagro, pero Jesús le dice: mira, no puedo hacerlo porque en primer lugar está en este caso la nación judía. Y es que este recibimiento, estas primeras palabras de Jesús de decirle: mira, no puedo darle el pan de los hijos a los perros. Cuando Jesús da esta declaración, le está mostrando a esta mujer la manera en cómo tal vez, y a sus propios discípulos, la manera tal vez en la cual un judío hubiera tratado a una mujer como ella, siendo gentil. Pero incluso en esa declaración, Jesús le está mostrando compasión, porque en primer lugar dice Jesús: primero es necesario los hijos, y luego, ahora sí, viene en este caso el resto. Jesús le está diciendo de que, bueno, primero están los judíos y de allí van a estar también ustedes. Eso era una muestra, al final de cuentas, de que podía alcanzar esta mujer misericordia. Otro aspecto muy importante es justamente la palabra que utiliza Jesús: perros o perrillos, como aparece en otras versiones. No es como, vamos a explicarlo, no es como referirse a un perro de la calle o a un perro cualquiera, sino un perro que básicamente era parte de la familia. Y aunque la realidad es que para nosotros, en nuestra cultura como mexicanos,
esa declaración aún así suena fuerte de parte de Jesús y hasta cierto punto, te soy sincero, me causa cierta incomodidad, pero detrás de eso había una lección muy importante para los discípulos. Ahora, mira lo que dice Elena G. de White en el libro El deseo de todas las gentes. Ella menciona lo siguiente: Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esta representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal, evidenciándola en su recepción de la mujer, y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. Si te das cuenta, era también, como te decía, una lección para sus discípulos, y es también para nosotros hoy en día una lección, porque muchas veces preguntarnos, tal vez analizar cómo tratamos a aquellas personas que son diferentes, a aquellas personas que tienen un pensamiento diferente al nuestro como cristianos, cómo las tratamos, cómo las percibimos, cómo las vemos, cómo las tratan también dentro de la iglesia. Creo que son aspectos muy importantes y son lecciones que hoy en día debemos aprender, porque como te decía al principio, la realidad es que vivimos en una sociedad que es un mundo totalmente diferente. Cada quien tiene un pensamiento y una manera de percibir las cosas de diferente forma, y es allí donde debemos aprender a ser tolerantes, es allí donde debemos aprender a ser inclusivo con aquellas personas y verdaderamente de esta forma mostrarles el carácter de Cristo. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Con la lengua trabada. Y mira, vamos a leer Marcos capítulo 7, versículos 31 en adelante. Dice allí el texto bíblico: Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efrata, que quiere decir sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: Bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este relato nos presenta algunos puntos que son, la verdad, muy interesantes. En primer lugar, partiendo por la región donde Jesús realiza este milagro. Dice que era en la región de Decápolis. Recordemos que un tiempo atrás Jesús había realizado también un milagro muy asombroso en ese lugar. Había liberado a una persona que estaba endemoniada. El endemoniado gadareno había sido liberado en aquel lugar y Jesús le había dado una encomienda: ve y cuéntale a todo mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Probablemente esta persona que era sorda y tartamuda había llegado justamente a Jesús gracias al relato de del endemoniado gadareno, y ahora Jesús realiza este milagro. La historia nos dice que se le presenta este hombre a Jesús y mira, dice la fórmula como Jesús lo cura, la verdad que es interesante, porque dice el texto bíblico que le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua, y levantándose los ojos al cielo, gimió y dijo: Efrata. Y mira, no es que hubiera algún poder milagroso en el hecho de meter los dedos en los oídos o de escupir. La realidad es que incluso no hay una explicación, vamos a decirlo así, lógica del por qué Jesús realiza esto. Pero sí llama la atención en este caso el hecho de que Jesús gimiera. Y es básicamente esa expresión es como decir que Jesús suspiró. Pero ¿por qué Jesús suspiró? Y mira lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 371. Dice allí: suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Esta declaración es fascinante
porque es aquí donde nos muestra la enseñanza para nuestra vida como cristianos. Y es justamente el hecho de que, mira, Jesús, aunque le pide, una vez que libera a este hombre de su situación, Jesús le pide que no le cuente a nadie, pero este hombre hace todo lo contrario, va y le cuenta a todo mundo. Y mira, pareciera ser que a veces nuestros oídos están cerrados a la voz de Dios, al mandato de Dios de ir y predicar el Evangelio. Y nuestra lengua se entorpece, nuestra lengua está atada y no puede o no es capaz de ir y predicar a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero creo que en esta ocasión es allí donde debemos nosotros pedir a Dios que nos ayude a abrir nuestros oídos a su voz, a que nuestra lengua pueda testificar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y es justamente la razón por la cual, al menos en lo personal, he creado este canal, porque es una manera en la cual me gustaría dar a conocer a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y creo que es importante eso, que cada uno de nosotros ocupemos los medios, los recursos que tenemos a nuestra disposición para contar a otros lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos ahora a la última parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Cuidado con el pan en mal estado. Y mira, vamos a leer Marcos capítulo 8, versículos del 11 en adelante. Dice allí el texto bíblico: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dice el texto bíblico que los escribas y fariseos le piden a Jesús una señal. ¿Una señal para qué? Para demostrar que Jesús verdaderamente era el Mesías, para demostrar que Jesús verdaderamente era un profeta, un enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Pero Jesús se niega a darles una señal. Pero ¿qué más señales necesitaban si hablaba como quien tenía autoridad? ¿Qué más señales necesitaban si ya había hecho milagros y maravillas dentro del pueblo? Y aún así el corazón de los escribas y fariseos estaba endurecido, y por eso Jesús en los siguientes versículos le dice, en este caso a sus discípulos, y dice a partir del verso 14: se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Mira, Jesús aprovecha esta oportunidad. El problema era que ellos no tenían pan más que solo una pieza, pero Jesús no se enfoca en ese momento, en esa necesidad que ellos tenían, sino Jesús aprovecha esa oportunidad para darles una lección importante a sus discípulos y les advierte que tengan cuidado con la levadura de los escribas, de los fariseos. Pero ¿a qué se refería realmente Jesús? Mira, si nosotros vamos a Mateo capítulo 16, versículo 12, mira lo que dice allí el texto bíblico. Mateo 16, 12 dice allí la palabra, la palabra de nuestro Dios. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús les estaba advirtiendo que tuvieran cuidado con las enseñanzas, con las doctrinas de los escribas y de los fariseos. Y básicamente la lección termina a como comienza. Nos invita a tener cuidado con las tradiciones, con aquellas cosas o maneras de pensar, prejuicios que a veces como seres humanos o que la sociedad en sí mismo nos ha colocado y que en ocasiones van en contra de lo que la palabra de nuestro Dios enseña. Y creo que es muy importante porque hoy en día vivimos en una sociedad que está sumergida en diferentes creencias, doctrinas y pensamientos, y tener esto como base, sabiendo que no siempre la mayoría está en lo correcto, sino que en ocasiones pueden estar equivocados y que la única fuente confiable es aferrarnos a la palabra de Dios, entonces nos puede ayudar a vivir un cristianismo que sea real, un cristianismo que se asemeje a lo que Cristo realmente desea para nuestra vida.
y ojalá que podamos nosotros aplicarlo de esta forma y que entonces podamos dar a conocer a otros a través de nuestro ejemplo, de nuestra vida, de nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites, Padre, llevar a cabo este repaso. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida semejante a la tuya, una vida que demuestre en todo momento, Padre, ese ejemplo digno de imitar. Y de esta manera, Señor, que podamos nosotros mantenernos firmes en tus caminos y prepararnos para la patria celestial. Nos colocamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.